tratar un tema que me parece también complementario a muchos de los otros, que es la formación de un líder y que es en el manejo del conflicto. Para entender la palabra conflicto y el concepto conflicto, que tiene muchas dimensiones, básicamente quiere decir una lucha de opuestos, antagónicos, que finalmente recae en desacuerdos, en distinciones y que tiene variantes muy significativas. No es lo mismo un conflicto bélico armado que un conflicto conyugal, no es lo mismo un conflicto religioso que uno interracial, pero finalmente son conflictos porque son luchas de opuestos, luchas de contrincantes. Sí es importante entender que es una polarización, en donde tú tienes un punto de vista y yo tengo otro punto de vista. Tú tienes una versión y yo tengo otra versión. Y además no nos podemos poner de acuerdo. Y esto hace que se compliquen mucho lo que finalmente debería de suceder en todas las diferencias, que es que lleguemos a un acuerdo, a un mutuo entendimiento y una aceptación de que finalmente tu visión y mi visión puedan concordar, o por lo menos podemos aceptar que nuestras diferencias no nos causan ningún conflicto emocional. Entonces, esto es para más o menos estructurar el principio básico de lo que es un conflicto. Ahora, entendiéndolo esto, vamos a ponerlo en que hay conflictos personales y hay conflictos sociales. Yo puedo tener conflictos internos, conflictos que tienen que ver directamente con mi mundo interior, que puede ser un deseo versus una realidad, una expectativa versus algo que concretamente no se lleva a cabo, no se realiza, y que esto finalmente me puede causar un conflicto o una decisión. No sé si hacer esto o hacer aquello. Si tengo un dinero, no sé si gastármelo o ahorrarlo o en qué gastármelo. Y eso puede derivar en un conflicto interno. También muchas veces los conflictos internos tienen que ver con la envidia, con la culpa, con el resentimiento, con el odio, con la venganza, y que son sentimientos que se llevan internamente que causan un conflicto. Digámoslo en términos prácticos, la psicología profunda, dinámica, especialmente la que ha trabajado el psicoanálisis y otras escuelas, se dedican a resolver conflictos internos que tienen que ver con esta lucha de dos fuerzas opuestas. Quiero esto, no lo quiero. Placer, displacer, odio, resentimiento, gusto, cariño, afecto. Entonces sí es muy importante distinguirlo de lo que es un conflicto interno de lo que es un conflicto externo. Y en este sentido, el conflicto externo básicamente sí se basa en las relaciones humanas, aunque pueda haber conflictos de intereses, como pueden ser raciales o como pueden ser estrictamente económicos, finalmente van a recaer en asuntos que tienen que ver con las relaciones interpersonales, y hay que considerarlas como parte del proceso que nosotros tenemos que comprender, la diferencia entre un conflicto interno y un conflicto externo, porque evidentemente sí se logran entrelazar y se logran hacer que se transmita un conflicto interno y se traduzca a un conflicto externo. Entonces esto hay que considerarlo cuando estemos directamente tratando de entender los conflictos en nuestros lugares de trabajo. Vamos entonces ahora sí a estudiar básicamente lo que es el manejo de conflictos dentro de una empresa, dentro de un negocio, dentro de un lugar de trabajo. Y esto, tiene que ver con una idea que es muy Entonces, vamos a entrelazar conflictos internos con conflictos externos, pero para ubicarlo directamente en nuestra zona de trabajo, necesitamos entender que hay dos tipos de conflictos básicos: el conflicto estructural y el conflicto humano, el conflicto personal. Y el conflicto estructural tiene que ver con las normas, los manuales operativos, los criterios de sueldos, de salarios, de premios, de bonos, de posiciones, de jerarquías. Estos son estrictamente temas de conflicto estructural.
que lo suele haber en muchas empresas, que por supuesto van a derivar muchas veces en conflictos interpersonales o grupales, pero su raíz es básicamente un problema estructural, que un departamento tenga mejores oficinas, mejor servicio, mejores sueldos, pues ya de entrada va a crear una rivalidad y eso es un problema de un conflicto estructural que no va a resolverlo las personas, aunque lo van a resentir ellos, porque se van a sentir menos el que tiene sueldos más bajos, servicios y atenciones, y aunque finalmente su carga laboral sea igual y no exista ni siquiera jerarquía, sino que haya una igualdad. Todos estos problemas estructurales también logran afectar los aspectos de relaciones interpersonales. Los conflictos personales se derivan de dos formas, tienen dos especies. El conflicto dual, bueno, ya vimos que el conflicto personal existe sin duda alguna. Una persona puede ser conflictuada. Vamos a tratar ese tema también, que vive con conflictos, que nosotros le llamamos también hoy en día personas tóxicas, personas que de alguna forma contaminan, irradian negativismo, pesimismo, fastidian, molestan, se burlan, de todo están enojados, se irritan, es decir, personas conflictivas. Luego, relaciones conflictivas, alguien que simplemente no se cae bien, se incomodan uno al otro, no se tragan, como se dice en el léxico más común. Son personas que no tienen una afinidad o simplemente nomás de verse ni se soportan. Eso es un conflicto dual. Y luego vamos al conflicto intergrupal, o un sujeto hacia el grupo o varias personas contra varias personas, que también se suele dar dentro de los departamentos. Por ejemplo, muchas veces el de ventas está en pleito con el grupo de producción, el de producción en pleito con el de proveeduría, y hay conflicto porque simplemente consideran que lo que tú haces mal me afecta a mí, o por ejemplo el departamento de contabilidad suele tener conflictos con los que hacen facturas o con los que están en compras porque no entregan los documentos a tiempo, entonces simplemente por una posición estructural se tienen conflictos interdepartamentales. Entonces con esto tenemos una idea más clara de qué complejo es finalmente el tema de los conflictos, la administración, el manejo de un conflicto. Es algo que tenemos que tener conocimiento y conciencia a la hora de poder aterrizar cómo resolver los problemas. Por eso las ciencias del comportamiento humano generalmente nos anticipan. ¿Quieres resolver un problema humano? Encuentra la causa. Entiende a fondo cuál es el problema. Si no lo entiendes, no vas a poderle darle la solución adecuada. Así que en temas de conflictos es una petición particular. Hay que escarbar más de fondo. No se puede uno guiar por encimita, porque finalmente el encimita nos puede llevar a cometer errores muy sustanciales que le van a costar más también a la empresa, a la eficiencia laboral, a la eficiencia de equipo, cuando en el fondo está haciendo otro tipo de problemas. Hay muchos casos, ya hemos mencionado el tema de los salarios. En realidad, una persona no tiene conflictos con otra, pero si empieza a ver que le suben el sueldo a otros y a él no, se va a sentir menos y se va a cuestionar su posición dentro de la empresa y va a sentir un sentimiento de injusticia dentro de la situación laboral. Y le va a agarrar incluso coraje a las personas que sí reciben más dinero cuando esta persona considera que ni se lo merecen y que hacen menos de lo que esta persona sí considera que hace. Y esa injusticia lo va a llevar a que, o la va a llevar a que finalmente tenga un conflicto, una rivalidad y hasta se manifieste en conductas de desaprobación, de rechazo, de animadversión a esas personas que reciben más salario que uno. Y si tú lo ves en términos muy superficiales, vas a decir, no, fulanita de tal es bien conflictiva, siempre se anda quejando, siempre anda molesta porque no le pagan lo justo y siempre se anda finalmente rivalizando con las personas que ganan más, pero no es solo un problema, digamos, es un mal manejo que esta persona está haciendo de una desigualdad salarial, pero el problema
es de fondo, es el tema del salario. Y eso, para resolver ese conflicto, hay que resolver el tema más de fondo. Quizás a la larga habrá que poner en su lugar a esta persona, pero finalmente en el fondo sí está un problema que tiene que ver con los sueldos, los salarios y los bonos que regularmente causan mucho conflicto a las personas. Entonces, por eso nosotros no nos vamos solamente con la pista de lo superficial, de lo endémico, de lo que está por encimita. Entendiendo esta parte, con eso vamos a pasar pues a analizar cada uno de estos tipos de conflictos. Vamos a empezar por los que nos interesan a nivel laboral y les vamos a insertar muchos de los conflictos que las personas suelen tener en el ámbito laboral. Uno de los conflictos más usuales es entre dos personas que se caen mal y esa dualidad suele incluso ser bidireccional. Es tanto tú me caes mal como yo te caigo mal, entonces se hace simplemente una relación conflictuada y que muchas veces esta resulta a veces difícil de quererla resolver, simplemente siéntense a charlar, siéntense a platicar, porque hay que entender que si hay personas prejuiciosas, hay personas incompatibles, hay personas que tienen sentimientos de malestar simplemente porque el otro huele feo o simplemente porque la otra persona no me agrada su comportamiento, su voz, su actitud. Entonces, todas estas cuestiones, pues sí, se ha estilado desarrollar la tolerancia y la capacidad de respeto para poder soportar estar con personas que no son plenamente de tu agrado. Y esto es importante hacérselo sentir, hacérselo notar a quienes de alguna forma están siendo intolerantes, impacientes con otra persona. Pero no trates de resolver este conflicto porque finalmente no tiene una solución, sino tiene que haber cambios de actitud y cambios de formas de tratarse y por eso se desarrollan finalmente los valores que permiten entender que sí se puede soportar, tolerar, respetar, convivir, compartir con personas que no son de tu agrado. Entonces, hay otro tipo de conflictos interpersonales que tiene que ver, además de los estructurales, con situaciones de autoridad y de mando, que tiene que ver con el yo te impongo, yo te quiero dar instrucciones, yo me meto en tu trabajo, soy una persona intrusiva, soy una persona que está vigilando lo que haces o lo que dejas de hacer, te suelo regañar, te suelo increpar tus errores, señalártelos, hacerte sentir incómodo o incómoda. Entonces todo esto, pues claro que genera conflictos entre dos personas. Y esto tiene su manera de resolverse. Regularmente lo que tenemos que hacer como líderes, como jefes de departamento, de área, como directores operativos de distintos segmentos, es poner muy en claro lo que tú debes de saber de ambas versiones. Uno de los graves errores es escuchar al quejumbroso, escuchar al quejoso, escuchar al que más se presenta en tu oficina y viene a hablar mal del otro, de la otra persona. Y nosotros tenemos por responsabilidad, porque pueden existir factores psicológicos personales que lleven a que ese sujeto sea más impaciente o sensible a lo que la otra persona haga. Entonces tú necesitas siempre escuchar las dos versiones. Y esto es muy importante. Alguien se acerca a ti con un conflicto, muy importante identificar, ¿es un conflicto estructural o es un conflicto humano, personal o de relaciones interpersonales o simplemente de estados de ánimo transitorios que puede tener la persona? Porque hay personas que cuando están tristes, enojadas, sensibles, depresivas, con un conflicto económico, familiar, pues se ponen en una situación mucho más predispuestos a tener conflicto con las demás personas. Entonces, tú debes de escuchar a las dos partes. Una otra manera de afrontar el tema y afrontar el problema es preguntarle a sus colaboradores o a las personas con las que convive qué es lo que ellos ven, qué es lo que observan. Y esto te va a nutrir y alimentar lo que estamos diciendo, cuál puede ser el problema que esté de fondo. Y ahí es donde vas a descubrir que muchas veces no solamente es un problema entre dos personas, sino suelen haber más problemas
detrás de este que es el visible y el más aparente, y entonces poderlo abordar, si es estructural, ayudarlo desde la parte estructural, si es no solo individual o bidireccional, dual, tratar de resolver un problema que está funcionando entre departamentos, entre áreas laborales. Y esto también pues te lleva a estar mucho más enterado y mucho más informado. De hecho, uno ya ve cuando investiga, indaga, explora estas cosas en una empresa, se da uno cuenta que el jefe no ve más que la versión del quejoso. Y el quejoso pues regularmente es una persona que está acostumbrado a jugar el papel de víctima, a jugar el papel de yo no tengo la culpa, me están haciendo, los culpables son los otros, y señala siempre a otras personas y regularmente se pone yo estoy bien, el otro está mal, yo soy buena persona, la otra persona es mala, y entonces poraliza, hace que las cosas se marquen entre buenos y malos, entre buenos policías, buenos trabajadores, malos trabajadores, y obviamente el quejoso regularmente se acomoda. Yo estoy haciendo todo bien, yo me porto bien, yo hago mi trabajo correctamente, pero la otra persona me hace, me torna, me dice, me regaña, me maltrata, etcétera, etcétera, etcétera. Yo además tendría mucho cuidado y mucha atención porque ese tipo de personas regularmente son las personas de las que hablábamos ya conflictivas por sí mismas, en que donde los pongas, con quien sea, van a ser personas tóxicas. Entonces sí es importante considerar que estos sujetos, estas personalidades, pues no son del todo positivas para una organización y hay que pensar más bien en cómo sacar a la manzana que va a estar contaminando a las demás. Y que suele ser una solución bastante práctica, porque pueden causar muchos más problemas de eficiencia laboral, porque la empresa pues no es una sala de terapia, no es un lugar terapéutico, no es para resolver los conflictos personales, eso lo debe de hacer el sujeto mismo y se le puede invitar, oye, pues resuelve tus asuntos personales, aquí tenemos alguna asesoría, un coaching psicológico, pero resuelve tus asuntos personales porque no queremos que aquí pienses que tú siempre vas a estar repitiendo tu papel de víctima y de culpar a todo mundo de tus problemas y de tus dificultades porque no sabes tú cómo superarlas. Entonces, sí es importante escuchar a las dos partes y sí es muy significativo el que tú tengas la versión de los colaboradores que están alrededor de lo que se ha detectado como el punto conflictivo en tu zona laboral. Y esto también nos lleva a entender que muchas personas resultan más positivas que otras y también lo vas a detectar. Las versiones de los que están en el entorno también van a ser versiones mucho más objetivas o versiones muy subjetivas. Y esto nos pone en el terreno de ser sensibles a las emociones que están detrás de los comunicados, de las explicaciones que nos van dando las personas que nos están reportando lo que tú les preguntas acerca del conflicto que están teniendo. Y el hecho de que tú distingas quién lo ve más objetivo y quién lo ve más positivo o quién ve o enfoca las cosas como viables soluciones, tienen más peso que aquellos que no se puede, todo está mal, siempre es así, ya hemos intentado todo, no se va a poder cambiar nada, ya estamos hartos, ya estamos cansados, es que esa persona es conflictiva, ya nos tiene harto. Entonces todo el mundo señala y apunta a alguien que finalmente el grupo ya está en una posición negativa y está encontrando un chivo expiatorio a quien castigar, a quien hacer culpable, a quien hacer responsable de los conflictos. Por eso, el manejo de conflictos también nos debe de llevar a que seamos más sensibles en el poder considerar que el percibir las emociones de otros, como las propias, las tuyas, te va a ayudar muchísimo a ser mucho más capaz de en ese escarbar, en ese explorar, en ese ir más a fondo de la zona del conflicto y ver cuál está siendo su causa. Quiero con esto también agregar un punto que me parece muy sustancial y muy importante. Los conflictos no tratemos de excluirlos. Siempre hay conflictos, no hay que negarlos. Nadie es perfecto, no hay una organización perfecta. Las empresas, y más cuando se tiene más personal, si dos, marido y mujer, padres e hijos, tienen conflictos, ¿cómo no los van a tener
los compañeros de trabajo. Así es que no creamos ni por ningún motivo tengamos la idea de que no hay conflictos. Los conflictos los hay. Que no los veas o no quieras afrontarlos, ese es otro asunto. Aquí te estamos invitando a que de antemano sepas que siempre hay conflictos, de una o de otra manera, de mayor o menor intensidad, pero hay conflictos. Y que sí es muy importante dentro del punto de vista del liderazgo y del director de una empresa, el ser muy sensibles a intentar resolver esos conflictos, sabiendo, reconociendo, identificando los conflictos. Porque es como ir perfeccionando tu equipo de trabajo, tu ambiente laboral, e ir buscando la manera de que todo funcione mucho más preciso, mucho más pulcro, mucho más nítido, mucho más motivante. Y para eso, pues hay que ir quitando los conflictos que de todas maneras sí están y suelen estar. Esto nos lleva también a entender que cualquier tipo de conflicto es una oportunidad de crecer. Esto es uno de los graves errores de muchos ejecutivos. Creen que eliminando el conflicto ya se eliminaron los problemas y no es así. Primeras, es difícil eliminar conflictos humanos porque generalmente los hay. Lo que sí es muy importante es que la empresa o el departamento que tú tienes sea capaz de desarrollar un modelo de cómo resolver conflictos, una manera más organizada e institucional de cómo afrontar los conflictos. Los conflictos son inevitables. Lo que sí es importante es cómo propones tú resolver conflictos. ¿Cuál es la solución más viable, más desarrollada que ha alcanzado la empresa para resolver cualquier tipo de conflictos? Sean interpersonales, sean grupales, sean estructurales, sean de un departamento a otro, sean de tipo que sean. Es muy importante que la empresa tenga una idea más o menos organizada de cómo arreglar los conflictos. También esto nos lleva a aclarar que los conflictos que sí están, que son inevitables, que son una oportunidad de crecimiento, nos debe de ayudar siempre la actitud que tengamos para resolverlos. Esto, como en muchas cosas de la vida, los problemas están, las dificultades también, los obstáculos, los imprevistos, los accidentes. El tema es cómo los afrontamos, de qué manera los vamos a superar, qué recursos psicoemocionales tenemos para resolver conflictos. Entonces, esto también nos hace entender más claramente la proporción adecuada que debemos de nosotros desarrollar en ese modelo que te invitamos a que lo empieces a construir. Ya lo has de tener de alguna manera, pero se necesita que esté más estructurado, mucho más casi como receta, como manual de qué hacer en casos de conflictos. Te estamos dando alguna orientación, algunas pistas, algunos tips que te puedan ayudar a ti a resolver estos conflictos. Otro de los aspectos que hay que considerar ya como tema central es la importancia que tiene identificar, como les decía al principio, a las personas tóxicas. Esto me consta que es una de las cuestiones básicas en temas laborales. Si lo es en un equipo de béisbol, en un equipo de fútbol, en un equipo de deporte y de empresa y de negocios, el que una sola persona de verdad puede ocasionar que toda una institución se conflictúe, que una sola persona con su mentalidad destructiva, dañina, tóxica, puede causar muchos más problemas que simplemente la baja de ventas, una crisis en el mercado, falta de insumos para la producción. Todo eso sí tiene circunstancias externas, pero el que tú tengas y mantengas una persona conflictiva en la empresa, sí es cierto que te puede causar mucho daño a todos tus planes y a todos tus proyectos de trabajo. ¿Cómo detectamos una persona tóxica y una persona conflictiva? Una de las cuestiones básicas es una persona tóxica regularmente vive en el mundo negativo, pesimista, vive en el mundo de la queja, de la pesadumbre, le pesa, le molesta, casi trabajar es molesto. ¿Y qué voy a hacer aquí? Y se le nota. Pueden hacer cosas muy eficientes porque son personas inteligentes y capaces, eso no lo podemos excluir. Pero una persona conflictiva regularmente sí está
montada sobre un mundo negativo, sobre un mundo pesimista, sobre un mundo en el cual sabe manejar el papel de víctima y sabe ser doble cara, porque suele tener una cara de inocente y una persona que yo no sé, no estoy enterado, no sé qué pasa, pero por el otro lado manipula y hace muchas cosas estratégicas para que se logre imponer su criterio, sus formas, sus maneras y logre estar intrigando. Esto por eso es muy importante, porque muchos de ustedes seguramente reciben quejas y muchas de las quejas suelen ser chismes, intrigas de pasillo, radio pasillo. Y quienes se encargan de manejar mucho este chismorreo, pues son las personas que no son confiables, porque alguien les da un dato y luego van y lo comentan y lo platican y lo charlan y lo divulgan. Hay quien levanta falsos, hay quien calumnia, hay quien está acusando cosas que no suceden y que las inventa por obtener beneficios secundarios. Pues esto sí lo hace una persona conflictiva y por eso hay que detectar a tiempo que este tipo de personas que tienen doble cara, que son hipócritas, que se suelen engañar a sí mismos, que saben hacer teatralización y saben engañar a los demás, también suelen ser personas muy problemáticas para los demás, que sí están viendo el show que está armando, porque están viendo en ese vestuario cómo se cambia de uniforme cuando es típico que está acá peleando, llega el jefe y se comporta como, no, yo no estoy haciendo nada, es que esta persona me gritó, y son verdaderamente astutos para manejar la teatralidad y la doble cara. Son personas que usan una serie de atuendos como se hace en los teatros para, según el show que les toca, se visten de una ropa o se ponen la otra. Entonces, por eso sí es muy significativo detectar a las personas que son conflictivas. ¿Y qué otras características? Pues las personas conflictivas tienen el hábito verdaderamente repetitivo de ser responsable a los demás, de culpar a los demás. Tú le preguntas, oye, ¿qué pasó acá? No, y es que me hizo, y es que me dieron una instrucción equivocada, me mandaron el paquete mal hecho, yo simplemente pues lo recibí y finalmente al abrirlo me di cuenta que estaba roto, es que ellos lo hicieron mal. Es decir, una persona conflictiva muy difícilmente asume sus responsabilidades. Y ahí está el conflicto esencial. Tienen la facilidad de culpar a los demás y de no entrar directamente en asumir el compromiso de lo que les corresponde a ellos mismos. Yo confiaría más a alguien que dice, pues es que yo soy responsable, yo siento esto, pienso esto otro, sí acepto que lo hice mal, a alguien que todo lo hacen los demás y él simplemente es una víctima de todos los errores que los demás cometen. Y esto nos lleva a otra característica de la persona tóxica. No aceptan que se equivocaron, no aceptan que cometen errores. Además, cuando les preguntas, oye, ¿por qué hiciste eso? Yo no lo hice. ¿Cómo? Yo me porté bien, yo lo hice correctamente bien. Yo no sé qué pasó después, pero alguien lo hizo. Yo no fui. Oye, pero tú dijiste hace una semana, ¿qué dije yo? Yo no dije eso. Sí lo dijiste, mira, aquí está. No, seguramente fue un error. Alguien dijo que yo había dicho eso, pero yo no dije eso, yo no me comprometí a eso. Todo ese tipo de dinámica hace que una persona sea ampliamente conflictiva, ampliamente problemática, porque no reconoce sus errores, porque es muy fácil echar la culpa a los demás, porque sabe teatralizar, porque sabe manejar el chisme, porque es una persona negativa y pesimista, pero muy astutos para ocultarlo y esconderlo, pues regularmente saben hacer que todos los demás se molesten, se irriten, se enojen y causan estrés grupal, estrés institucional, y que esto es precisamente lo que disminuye el rendimiento laboral. Bueno, pues con eso podemos saltar a que estos conflictos de una persona, que regularmente también tienen la sensibilidad a la envidia, o sea, tienen la envidia a flor de piel, o suelen también ser muy competitivamente, pero más bien basados en una rivalidad celotípica, es decir, ¿por qué él sí, yo no? ¿Por qué a él sí le pagaron y a mí no? ¿Por qué a él sí le hicieron y a mí no? Yo no es justo, porque en aquel departamento sí les ponen galletas y a mí no me ponen galletas. Es decir, son personas que tienen rivalidad y que se manejan desde el territorio de la envidia. Este tipo de personas sí suelen ser más peligrosas
porque además ya tienen a flor de piel un sentimiento que es sumamente destructivo, que es el de la envidia y la de los celos. Entonces, por eso sí es muy importante que ustedes en el manejo del conflicto no estén ciegos ante el tema de personas conflictivas. Vaya, todos en los departamentos de recursos humanos sabemos que debe de haber un filtro, pero pues no todos los filtros van a funcionar perfectamente bien y suelen colarse personas conflictivas porque saben manipular incluso hasta los tests psicológicos y las entrevistas. Pero finalmente, pues a la hora laboral van a salir estos tipos de personas conflictivas. Entonces, sí es una recomendación identificar a las personas conflictivas y recomendable una segunda, una tercera opinión de más personas de su entorno, pero lo más recomendable es sustituir a una persona conflictiva y no dejarla ni tener esperanzas de que una persona conflictiva pueda cambiar si esa persona no tiene ni siquiera la actitud de reconocer que necesita ayuda y que tiene las posibilidades de modificar y de cambiar su comportamiento, y si no, pues se va a tener que ir de la empresa. Vamos a dejar a un lado a la persona tóxica y ahora vamos a esas personas que son protagonistas y que regularmente también ocasionan conflictos. ¿Por qué el protagonista ocasiona conflictos? Porque es el típico que quiere asumir el ser el líder de un grupo y que hace chistes, hace bromas, es muy simpático, es muy agradable, pero se siente superior y quiere imponer sus criterios y que de alguna forma tiene sentimientos de desquite o de alguna forma también quiere demostrar que él puede más que otros y que siente que puede dominar y que tiene manejando el escenario. Obviamente una persona con este perfil, cualquier retador, cualquier persona que lo desafíe, lo va a hacer su enemigo y su contrincante. Y aquí vas a tener otro conflicto que si no lo escarbas y no lo exploras más a fondo, vas a pensar que lo que este líder, que además es popular y es conocido, lo que él diga, evidentemente le va a echar la culpa a alguien que lo vino a desafiar, cuando el que lo desafió en realidad le está haciendo un bien a la empresa porque está observando lo que esa persona está manipulando o está imponiendo dentro del contexto grupal. Y claro, el líder, o a veces pseudo líder, lo que va a hacer es ir a acusar a esa persona que lo está desafiando y considerarlo una persona que es no grata para él y para el grupo y que hay que cambiarlo de departamento porque le molesta. Entonces esto puede crear un conflicto y de aquí la importancia de no guiarnos solo por las cosas superficiales, sino considerarlas más de fondo. Por eso es importante conocer las dos versiones. Entonces, si es considerable el hecho de que una persona que se está sintiendo superior, protagonista, que es el que decide qué es justo y qué no es justo, es el que muchas veces en las reuniones de trabajo levanta la mano y señala como si fuera el experto y el conocedor de todo, hasta muchas veces es el que desafía a la autoridad, es decir, creo que no están haciendo ustedes las cosas bien en la empresa, como si él fuera la empresa, como si él quisiera ponerse en los zapatos del director, del jefe, y decir, pues lo deberían de hacer de esta manera o de esta otra manera. Ahí tienes un punto muy conflictivo, porque en realidad no está pensando en la empresa, que ese es el ideal del empleado, del colaborador, pensar en el grupo, pensar en la institución, pensar en el bienestar de todos, y él se está manejando en forma protagonista, personal, en sus términos muy individuales, y pues está siendo egocéntrico, egoísta. Este tipo de conflictos, pues también es importante que tú los detectes y si tú no te sientes con la capacidad de resolverlos, bueno, para eso está el Departamento de Recursos Humanos y para eso existen todos estos colaboradores externos que podemos de alguna forma ayudar a resolver este tipo de problemas. Pero en principio, ustedes son los que lo van a detectar y ustedes son los que son sensibles y por eso les proporcionamos estas herramientas para que vayan detectando este tipo de problemas conflictivos a nivel grupal, personal o bidireccional o de dual. El tema entonces, para ir cerrando un poco, hay que entender que todos los seres humanos pues nos equivocamos, que todas las personas tenemos diferencias, que tenemos que aprender a aceptar otros puntos de vista, que no es importante
que no estés culpando a otras personas, que es importante saber reconocer tu responsabilidad. Es muy fundamental detectar que quién sí escucha, de quién no escucha, quién acusa, de quién no acusa, quién maneja mejor las emociones de aquella persona que no lo sabe hacer, quién de alguna forma no está dispuesto al acuerdo, que también esto tú lo deberías de evaluar en un momento dado, que tengas la sensibilidad de decir, bueno, aquí hay un conflicto y quién tiene disposición al acuerdo y quién no. Hay quien dice, no, a mí no me van a cambiar de punto de vista. Yo estoy seguro de que estoy en lo correcto y yo no le voy a conceder para nada la razón a la otra persona. Pero es que la empresa, no, a mí la empresa no. Yo no le voy a conceder la razón a esta persona porque está mintiendo el otro, ¿no? Ahí está la acusación, no quiere aceptar su error y además no tiene la disposición ni las emociones adecuadas para poner primero a la empresa después de sí mismo. También otra es la cuestión de que, bueno, si tienes disposición de acuerdo, pues que se note que estás dispuesto a negociar y que estás dispuesto a ceder, que estás dispuesto de alguna forma a no seguir entercado, a necear en tus propias ideas y criterios, ¿no? Y luego, pues también otro aspecto que vemos en las personas conflictivas y que también hay que considerarlo, es que las personas conflictivas siempre andan contando los problemas de otros. Esto es muy curioso también cuando los conflictos son muy abiertos, que se sabe que hay un conflicto. Regularmente el que es más problemático y que no está dispuesto a negociar acostumbra a hablar con su grupo de personas aliadas de lo malo que está haciendo el otro, de lo negativo que está haciendo el otro bando, el otro grupo, la otra persona. Ese tipo de comportamientos pues no ayudan para nada a la resolución de conflictos, porque son personas que están en la intriga, en el chisme, que se aficionan a hablar mal de los demás. Por eso es una regla moral, no hables mal de los demás, no hables de los demás, habla de ti y de lo que te pasa a ti, pero no estés hablando de los demás. Y otra característica muy importante en los temas que hay que considerar para ubicar los conflictos es pues, no tomarse personal las cosas, porque muchas cosas que son grupales, que son empresariales y que yo puedo contradecirte a ti como ejecutivo de una empresa, como colega, como colaborador mismo, y muchas personas cuando les dicen, no, perdóneme, yo tengo otra información, como dice alguien muy conocido, yo tengo otros datos, y yo pienso que la solución es esta otra, y se lo toma personal, y se dice, es que me está contradiciendo, me está exhibiendo, está haciendo ver que yo no soy el jefe que sabe todo. Y entonces todo esto, pues hay que tener mucho cuidado y mucha conciencia de no tomarse personal muchas cosas que las debes de pasar por alto y que no tienen trascendencia. Otro aspecto que también hay que considerar en los conflictos es el lenguaje no verbal o los tonos, como ya lo vimos en el manejo emocional y el lenguaje no verbal. Ya ustedes son sensibles para que también alguien pueda decir, no, yo no tengo conflictos, pero tú lo ves charlando a 20 metros de distancia con alguien y lo ves todo exaltado y todo enojado, le hablas y ya todo muy modosito, todo muy tranquilo. Pues ahí está el lenguaje no verbal. Y pues esto también tiene que ver que preferimos personas que resuelvan conflictos más racionalmente y menos emotivamente. Nos interesan personas que piensan, que saben pedir disculpas, que saben pedir perdón, que saben manejar sus resentimientos y que los superan. Y hay también otra característica muy importante de todas estas formas para, por un lado, detectar a los conflictivos y cómo también darle herramientas y elementos para superar los conflictos. Tener buen humor y buena actitud. Hombre, las personas que superan los conflictos y que están dispuestos a superar conflictos, también se olvidan del pasado pronto, ya no guardan ese rencor, ese resentimiento, hasta deseos de venganza. Tienen buen humor y saben estar más optimistas y más positivos. Y como ya saben pedir disculpas, ya no están en una área muy emocional, no están conflictuándose con las demás personas, ya no están culpando a los otros, ya se tienen más conciencia de sus propios compromisos y responsabilidades. La verdad, una persona que es menos conflictiva y que de alguna forma queremos que sea menos conflictiva, siempre está pensando en el grupo y regularmente está pensando en la empresa. Y eso es lo más valioso que nosotros debemos de detectar
cuando estamos cerca de un conflicto entre dos o más personas en una empresa. O una persona conflictiva, tóxica, pues regularmente está tan sumido en sus problemas personales que ¿qué va a tener tiempo y capacidad de estar atento a los problemas de la empresa? Creo que con estos temas en general, ustedes se dan cuenta, cualquiera de estos podremos extender muchísimo. Es una temática muy amplia, muy profunda, implica muchas áreas, pero los principales aspectos, los tips fundamentales, se los estamos ya compartiendo para que ustedes tengan más conocimiento de cómo se manejan los conflictos dentro de una área laboral. Espero que esto les sirva y que les ayude para en todo momento ser mejores ejecutivos, mejores personas, mejores seres humanos. Pues muchas gracias.